Allá, en la región del extremo sur del estado de Chihuahua, en las inmensidades del llamado Bolsón de Mapimí, se encuentra un viejo y majestuoso edificio que albergó durante más de 50 años 4 distintas instituciones educativas. Cuando los gobiernos emanados de la revolución dieron cauce a los proyectos de reivindicación social, uno de ellos, el educativo, se materializa a través de la construcción de un sistema de educación orientado principalmente a atender el rezago social de las comunidades rurales. Allí, en Salaices, en el municipio de López, Chihuahua, se construyó un edificio diseñado especialmente para otorgar los servicios de educación agropecuaria. Su ámbito de influencia otorgó beneficios principalmente a la región sur del estado, norte del estado de Durango y a la región lagunera principalmente. Los trabajos de planeación de esta institución, de construcción y operación, comprendieron un lapso que data de 1926 hasta 1932. A partir de 1936 se inicia una nueva y breve etapa en la que, en ese mismo edificio, la Escuela Central Agrícola se transforma y se crea la Escuela Regional Campesina con un programa de preparación técnica de 4 años. Estas primeras 2 etapas fueron parte de los proyectos revolucionarios que tenían como objetivo llevar a los campesinos una nueva cultura y técnicas avanzadas de cultivo y manejo adecuado de sus parcelas, y superar con estos apoyos las técnicas obsoletas de explotación de la tierra heredadas desde tiempos de la colonia. Pero había un problema. La tierra en su inmensa mayoría seguía en poder de grandes latifundistas, y el control político en gran parte de las regiones del país aún era potestad de caciques, militares y viejos hacendados de la era porfirista. Los intelectuales del régimen revolucionario, principalmente los ideólogos educativos como José Vasconcelos, Rafael Ramírez y otros de no menor importancia, idearon una manera de modificar esta vetusta y nociva situación sociopolítica prevaleciente en el territorio nacional, en el campo principalmente. Diseñaron diversas estrategias educativas, entre las que se encontraba la creación de escuelas normales rurales, con el propósito de formar en ellas a maestros con conocimientos sociopolíticos, administrativos y pedagógicos, de tal forma que su encomienda en las comunidades, además de atender lo concerniente como maestros de escuela, fueran capaces de involucrarse y promover en la comunidad su propia capacidad organizativa y promotora de acciones reivindicativas respecto a su autonomía y rescate de sus derechos agrarios y políticos. Así entonces, en 1940, en el mismo edificio, se crea la Escuela Normal Rural con un programa de estudios de 4 años. Los planes de estudio y las metodologías de enseñanza, así como las teorías pedagógicas, estaban encaminadas a la formación de profesores para desempeñarse en las comunidades del medio rural. Para garantizar la adscripción necesaria, en ese mismo edificio se complementó la oferta educativa con 2 aulas anexas para atender alumnos de 5º y 6º grado de educación primaria, mismos que eran integrados a la normal de 4 años. Este sistema funcionó de 1940 a 1945. En 1945 egresó la última generación de maestros rurales y se dio paso a un nuevo plan de estudios de 6 años. Los contenidos programáticos y teorías pedagógicas eran muy similares a los que se aplicaban en el resto de las normales del país. Quienes egresaban de esta escuela recibían la categoría de maestros de educación primaria. Bajo estas características generales, la Escuela Normal Rural de Salaices, Chihuahua, realizó su tarea educativa entregando al sistema educativo nacional y a las comunidades más remotas de la geografía nacional maestros comprometidos con las demandas reivindicativas de las comunidades rurales, como lo eran el reparto agrario, la mejoría en la asistencia social, derechos políticos y, por supuesto, mayor cobertura y calidad educativa. De esta normal rural y de otras muchas más a lo largo y ancho del país, surgieron y fueron a las comunidades rurales estos agentes de transformación social. Y como era de esperarse,
Pronto su trabajo de emancipación social entró en conflicto con los intereses y privilegios de caciques y jerarquías políticas corruptas, y hasta con el mismo clero, y se inició una lucha no solo en contra de los maestros en servicio, sino además en contra de las normales que los formaban. En 1969, el proyecto educativo reivindicador de la revolución, el llamado normalismo, perdió una batalla. Al amparo de una supuesta reforma educativa al sistema de educación normal, se decretó el cierre de 14 normales rurales, entre ellas la de Salaices, Chihuahua. Ese mismo año, 1969, el edificio inicia una nueva etapa en su existencia. En él se fundó y operó una escuela secundaria técnica agropecuaria. En ese tiempo, sexenio de Luis Echeverría Álvarez, se generan proyectos gubernamentales de apoyo al campo, se emprenden políticas que tienen como propósito apoyar la capacidad productiva agropecuaria del país. Y una de las vertientes de estos proyectos era la creación de un sistema nacional de escuelas técnicas agropecuarias. El objetivo, promover la productividad del campo mediante la formación de técnicos agropecuarios en escuelas especializadas. En Salaices, donde antes funcionaba la Escuela Normal Rural, se creó la Escuela Técnica Agropecuaria Abraham González. Este esfuerzo, similar al de los años 30, dio como resultado efectivamente un gran sistema de escuelas técnicas operando en todo el país. Sin embargo, el cambio en las políticas de crecimiento y desarrollo del país, ahora promoviendo la industrialización como alternativa para la subsistencia nacional, hicieron de ese proyecto de apoyo al medio rural otro fracaso más. En esta crisis de políticas gubernamentales sucumbió la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria de Salaices. Su cierre definitivo ocurrió en 1984. La defensa que hicieron sus alumnos, maestros y comunidad no resultó favorable. La decisión oficial de cancelar este centro educativo prevaleció y con ello se cerró toda una historia de esfuerzo tenaz, de creatividad y solidaridad con las luchas populares. De la existencia de estas instituciones, de sus logros y vivencias, existen miles de testimonios, algunos escritos y otros de referencia verbal, que hablan de las bondades de la existencia de estas escuelas. Con la desaparición de este centro educativo, se dio término a la existencia de una institución que fue el medio mediante el cual se hizo justicia a quienes estaban privados de oportunidad de educación gratuita por razones de su precariedad económica. Sin lugar a dudas, la desaparición de estos centros educativos como resultado de políticas gubernamentales son actos de injusticia social que debemos combatir. Todo esfuerzo que hoy se hace, tanto por la Asociación de Exalumnos de lo que fue la Normal Rural, como lo propio que hacen los municipios aledaños, muy destacadamente el municipio de López, creemos que debe recibir la solidaridad y el apoyo de las instancias del gobierno del Estado. Hacer posible la existencia de un centro de capacitación, investigación y divulgación de las ciencias, las artes y las tecnologías en todas sus vertientes, como lo propone la Asociación de Exalumnos de la Normal, es una propuesta que sobradamente se merecen los habitantes de la región sur del estado de Chihuahua. Es costosa seguramente, pero mayor precio se ha pagado al no haber preservado e invertido en todo aquello que irresponsablemente se entregó al abandono y destrucción. La crisis educativa de la que hoy amargamente se quejan los herederos de quienes fueron los autores de estas infamias es el alto costo que hoy estamos pagando como sociedad y como país.